acaso... Perdóname, estamos aquí preparando y te agradecemos el retraso y todo. Ah, pues mira. Porque han cambiado para que se vea la televisión, han cambiado el orden. el orden. Les hemos pedido que se acerquen más porque somos muy tímidos y entonces necesitamos un poquito de calor. Y a todo esto tú nos has colaborado, pero vamos, fenomenalmente. Muchas gracias. No ha sido mi intención, es que entré por aquí, he visto que no había aparcamiento y dije, pues me lo llevo a mi casa, porque allí no me tengo que garaje y me vengo andando. Así que... Venga, pues empezamos entonces. Vamos a hacer una pequeña introducción que va a hacer Paco, ¿vale? Contando un poquito el origen del día, ¿no? Y el autor de este año, ¿vale? Y luego continuamos con el... Vale. Bueno, buenas tardes a todos. Como sabéis, hoy celebramos el Día de las Letras Gallegas en el año 2023. Como sabéis, el día elegido siempre es el 17 de mayo. Voy a leer un poco textualmente lo que dice la Xunta que debemos de decir en todos los actos que se celebran en todo el mundo, como siempre, todos los años. El 17 de mayo es la fiesta de la lengua gallega, una celebración institucionalizada por la Real Academia Galega que llega a su 60ª edición rindiendo el homenaje al traductor, novelista, historiador, periodista, ensayista y editor Francisco Fernández del Riego. Para rendir homenaje al autor del Lourensá, la Xunta de Galicia, la Real Academia Galega y la mesa coordinadora, así como la de numerosas editoriales gallegas, Xerais, Volanda, Indo, Galaxia y otras entidades y empresas de diversos sectores como Renfe, Gadis, Vegalba, Eroski, Fidacu y Xudir, entre otras, han preparado un intenso programa de actividades con más de un centenar de propuestas en el ámbito literario, musical, escénico, académico y escolar. Hay un grupo de actividades que se hacen siempre en honor de este personaje del año, que es Francisco Fernández del Riego. Entonces, os voy a leer la biografía de él para que sepamos todo de quién estamos hablando. Francisco Fernández del Riego nace en Vilanova de Lourensá, en Lugo, el 7 de xaneiro de 1913. Está en gallego y si debe ser leído en gallego, pero como entiendo que hay gente que no lo entiende, pues si me sale una palabra, disculpar, y si la digo en castellano, mejor. Nació, como digo, el 7 de enero de 1913 y fue el primero de los 11 hijos que tuvo una familia de comerciantes. Empieza sus estudios en la Escuela Unitaria de Vilanova. Prepara el bachillerato con los frailes del monasterio para examinarse por livre en el Lugo, a la época que Cunqueiro, todos habéis oído hablar de Cunqueiro, que fue otro premio de las letras galegas. Y luego ingresa en el Colegio de los Escolapios en el Forte de Lemos. Desde su infancia ya empezó a publicar sus primeros escritos en la revista escolar en un seminario que se llamaba Vallivilia. En 1930 marcha a Madrid y se matricula en Derecho. Allí frecuenta bibliotecas, teatros y faladoiros. Supongo que sabéis lo que es faladoiro. Faladoiro es una mesa donde se hacen tertulias. Y hay casas antiguas en Galicia en que las ventanas tienen unos asientos de piedra a cada lado y se llama el faladoiro porque era costumbre de noche quedarse a hablar a la ventana y por eso es el faladoiro. También conoce a Risco, que será quien marca su posición política, porque también fue político. En el verano de 1931 se celebra en Lourensá el Día de Galicia, pronunciando un discurso e izando la bandera galega en el balcón del concello. Al año siguiente la familia se traslada a Compostela, donde remata Derecho e inicia Filosofía y Letras. O sea que era un hombre bastante culto. Para la época, en 1930, tenía 3 carreras. En esa época defiende la galleguización de la universidad. Entra en el Seminario de Estudios Gallegos y colabora con NOS, que es una revista, a Nova Terra y otras jornales, o sea, jornales, periódicos. Ingresa en el Partido Galeguista y participa en mítines por toda Galicia. En la constitución de Galeusca y en la campaña en pro del Estatuto de Autonomía. Recordad que estamos hablando de 1930. En 1934 empieza a dar clases en la Facultad de Derecho, pero con el inicio de la Guerra Civil lo inhabilitan para ejercer. Ya estaba metido en política y ya lo habían quitado, ya lo inhabilitaron. Tras un tiempo escondido, se incorpora al ejército para salvar la vida. Al rematar la guerra, se sienta en Vigo, donde empieza a trabajar en un bufete de Valentín Paz Andrade. Recordaréis que Valentín Paz Andrade también fue hombre de las letras gallegas hace unos años.
que lo celebramos aquí también. Se encarga de la revista Industrias Pesqueras y da clases de forma extraoficial en los colegios Mezquita y Labor. En 1940 se casa con Avelina Herbella. En 1942, con Enrique Peinador y Gómez Román, se intenta reorganizar el Partido Galeguista en la clandestinidad, pero a la detención de Ramón Piñeiro en 1946 supuso un parón para sus pretensiones políticas y se centra en las actividades culturales. El régimen franquista hace que vaya preso en dos ocasiones, en 1947 y 1954. En 1949 publica Cos ollos do noso espírito, es decir, con los ojos de nuestro espíritu, en la capital argentina. Comienza a ejercer como corresponsal del periódico Centro Galego de Buenos Aires. Coordina la mayoría de los programas semanales en gallego de la BBC de Londres y colabora con el jornal La Noche. Con Illa Couto pone en marcha un suplemento cultural prohibido poco después de la censura. He de deciros que Illa Couto era Xaime Illa Couto, que era el jefe de abogados de la antigua Caja de Ahorros de Vigo, y que por cierto a mí me dio clases personalmente. Xaime Illa Couto. En 1950 participa de forma decisiva en la fundación de Galaxia, que es una editorial, y hace imprescindible desde aquella en el funcionamiento de la editorial, comprometiéndola con la restauración cultural de la posguerra. En 1960 ingresa en la Real Academia Gallega. Él es uno de los promotores del Día de las Letras Galegas, o sea que por tanto él fue uno de los promotores de este día que estamos celebrando, que se empieza a celebrar en 1963, y también dirige con Ramón Piñeiro la revista Grial. Desempeña también un papel importante en la biblioteca Penzol y recoge el legado galeguista que da su nombre y participa en la clandestinidad del Partido Socialista Galego. O sea que ya tuvo una evolución política y pasó del Partido Galeguista al Partido Socialista de Galicia. En 1934 empieza a dar clases en la Facultad de Derecho, pero con el inicio de la Guerra Civil lo inhabilitan para ejercer. Tras un tiempo agachado, escondido, se incorpora al ejército para... Esto ya lo digo, ¿verdad? Sí. Sí, para las hojas más grabadas. En 1997 es nombrado presidente de la Real Academia Gallega, cargo que desenvolverá hasta 2001. En ese periodo consigue que se abra a los investigadores y se acerque a la sociedad. Vive en la ciudad de Vigo y en su biblioteca y con la colaboración con la colección artística custodiada desde entonces en la Casa Galega de la Cultura, funda la sede de la Fundación Penzol, de la que es director y trabaja hasta la última etapa de su vida. En la ciudad olímpica, que es Vigo, fallece en 2010, con 97 años de edad. En 2022 la Real Academia Galega acuerda dedicarle el Día de las Letras Gallegas en 2023, que es lo que estamos celebrando hoy. Uno de los más merecidos y reconocidos por alguien que trabajó incansablemente por nuestro país. Bien, entonces, para acabar, decir que en la ciudad olímpica fallece a los 97 años y que se dedica este año a su figura. Tenéis al fondo una serie de fotografías de su biografía familiar, de él personalmente y de algunos libros que editó. Entonces, el día de hoy, como digo, está dedicado a Francisco Fernández de Riego. Y no hay que olvidar que es una jornada que se celebra en todos los centros gallegos del mundo. Así que ya creo que hemos terminado con esto y os paso la palabra. Bien, pues antes de que Rosa haga una presentación seguramente demasiado, pues me va a poner por los cielos porque es amiga, yo voy a presentar a Rosa, que se brinda a acompañarme siempre que hago estos actos, o casi siempre está conmigo. Rosa es la presidenta de la Asociación Española de Amigos de la Poesía, con sede aquí en Móstoles, y
es profesora, próximamente va a ser jubilada. Es poeta, aunque a ella no quiere que se diga que es poeta, porque es muy disconforme siempre, muy crítica con su poesía y con la poesía que hacemos los demás que estamos en el grupo. Con el resto de personas también, pero seguramente no se atreve a decirse. Y bueno, pues le quiero agradecer, como he dicho siempre, que me va a acompañar. Haremos algunos poemas a dúo, haré otros poemas yo en solitario, y ella va a ser quien va a llevar así un poco dinámicamente pues lo que es el libro, siguiendo un poco pues el prólogo que me hizo también una poeta y persona que está haciendo muchos actos culturales en Galicia, que es además de Finisterre, donde se acaba el mundo, que se llama Branca Vilela, y ella fue quien me hizo el prólogo del libro. Y nada, le cedo como sé que me va a decir cosas de mí espectaculares, Claro, gracias. Pues sí, buenas tardes. Vuelvo a decirle gracias por la presencia. Y bueno, pues para mí es un honor siempre acompañar a Primitivo Oliva. Pero no es porque ya seamos amigos, sino porque la categoría humana y poética de Primitivo lo merece. No todo el mundo tiene el gusto y el placer como yo de acompañarle, y acompañar a un gran poeta es pues jugar a un caballo ganador siempre. Primitivo no toda la vida ha escrito, porque Primitivo es un hombre polifacético. Empezó con la pintura y bueno, pues poco a poco, a pesar de que le gustaban mucho los pinceles, poco a poco fue dejando esta afición, y como es un lector empedernido y le gustaba mucho la poesía, yo creo que le entró el gusanillo y empezó a escribir. Él dice que demasiado tarde, yo digo que llegó justo en el momento para escribir y para hacer grandes libros. Primitivo ha escrito varios libros, uno de ellos premiado aquí en Móstoles, que se llama Tauronatura. Si es Tauronatura, me imagino que era el libro de toros, seguramente. Surcos de tierra, dedicada a su pueblo, surcos de tierra y piel. Ojos que nos sonríen, es un bestiario dedicado a los animales. El pescador de sueños, que es un libro también de pescadores, del amor entre una mujer y un hombre, que también se podría dar en Galicia, porque Primitivo es de adopción gallego, ya que está casado con Isabel, que ella sí es gallega de pura cepa. Escribió también, ha escrito Las sombras del camino, un libro de tema social. Sí. Soñando en verbo o mar, el último libro que ha publicado, un libro magnífico donde el amor se ve desde muchas perspectivas, y creo que está esperando publicar otro que pronto se verá a la luz, ¿verdad? Pero vamos, de una temática diferente, pero también apasionada. Sí, será también un libro de poesía social, sí. Más que nada. Poesía social, pero hay muchos poemas que tienden a ser filosóficos. Pero como eres tan crítica, yo creo que antes de publicarlo lo haré pasar por... Esto de crítica se refiere porque yo digo que la poesía, como todo, hay que evolucionar, tiene que evolucionar, y que no nos podemos quedar siempre en las mismas frases, en los mismos versos, que hay que evolucionar, que hay que ser creativos, innovadores.
Y entonces ayer mismo lo comentábamos en la tertulia de que es verdad que los poetas también tenemos que dejar de ser repetitivos y ser más creativos, es lo que se refiere. Y es verdad que yo soy muy crítica con algunos poetas que se escuchan, que se leen y que digo, madre mía de mi vida. Digo, los niños de 5 años lo hacen mejor. Pero bueno, eso será parte. Bueno, pues decía yo que apostar por el primitivo es apostar por la metáfora, por el endecasílabo, por cualquier tipo de estrofa que un poeta se precie y quiera escribir. Él lo hace magníficamente, creo que es una habilidad y un don, porque el don se nace con ello y luego se va desarrollando. Yo creo que Primitivo ha sabido desarrollar. Este libro que vamos a hablar hoy, Con la brisa del norte, Coa brisa do norte, está dedicado a Galicia, por supuesto, y él siempre ha tenido un especial interés de que se lo tradujeran todo al gallego, porque yo creo que la ilusión de Primitivo es que este libro se leyera en Galicia, ¿verdad? Y es donde él quiere que presentarlo, quiere que allí se le dé más, no sé, que se lea, que se conozca, porque merece la pena, porque es uno de los libros donde cualquier punto, cualquier monumento, cualquier piedra de Galicia importante, aquí se recoge. Rosa, todo no, porque el libro todo no, tiene su página y Galicia es importante, inmensa y tiene... Hombre, todo no, pero cualquier punto así que alguien busque, tú le has hecho sí que traté de hacer un libro, pues que no fueran 4 paginitas, y traté de incluir, pues hay zonas de Galicia que yo no conozco muy bien, dijéramos que de Orense hacia Zamora es la zona que menos he visto, aunque he pasado por allí, pero es la zona, porque mi esposa es de Sarria, de Samos, yo lo que más he recorrido es la parte norte, tengo un hermano que vive en Vigo, claro, toda esa zona es lo que más he andado. Poder incluir todo lo hermoso que uno encuentra en Galicia, pues otro libro, espero a ver si... Claro, obviamente, ¿qué hace un poeta? Un poeta lo que hace es todo aquello que le va creando sensaciones, intenta describirlo. Entonces, hay veces que hay cosas en Galicia preciosas, pero a lo mejor a mí pues se me ha pasado ese, aunque en aquel momento lo haya visto, igual hace ya años, y ahora mismo ya no encuentro qué describir de eso. Entonces hay cosas más recientes, que incluso hay cosas que quería escribir de ellas y he tenido que volver a ir, como a la Torre de Hércules, entrar en la Torre de Hércules, subir a la Torre de Hércules, para poder hacer un poema a la Torre de Hércules, porque aunque hacía mucho tiempo que había estado allí, pero no encontraba qué decir de la torre. Digo, no, este veranito nos vamos hasta La Coruña y tengo que entrar en la Torre de Hércules. Y tienes que entrar tengo que entrar y tengo que subir y tengo que bajar y tengo que estar allí. Si no, no sé qué decir de la torre. Luego, pues aunque no sepas qué decir de la Torre de Hércules, ya lo tenías dicho. O sea, bueno, pues decía que presentar a Primitivo es presentar a un poeta serio que sabe escribir. Primitivo pertenece a la Asociación Española de Amigos de la Poesía, es vicepresidente, pertenece al Café Gijón, Verso Pintado, y a la Unión Nacional de Escritores de España. Y vamos a empezar ya con el libro que si alguno lo va a adquirir va a ver que es verdad que partes importantes de Galicia aquí están.
Y vamos a seguir, como ha dicho Primitivo, con el prólogo de su protagonista, de Branca Vilela. Y dice que Primitivo se instala en nuestras vidas por medio de las palabras, poderosas, majestuosas, arrogantes, pletóricas, embriagadoras. Nos arrastra en ellas en un viaje que nos incita a descubrir paisajes que él embellece con un verso seductor, hasta el punto que su lectura nos transporta con imágenes, metáforas y un ritmo apasionante hasta Galicia. Así lo expone en su primer poema, que es como una puerta a lo que se muestra en sus páginas, Un arcón de Salayos. El libro, es verdad lo que ella comentaba, quise que se publicara en las dos lenguas. Estuve con un amigo en Galicia intentando traducir bien, porque traducir un poema es complicado. A veces parece fácil y llegas a 2 o 3 versos y ya no hay manera de poder seguir. Y vimos lo difícil que era, lo dificilísimo que era. Hablé con una editorial y me dijo, mira, ¿tú qué quieres? Que tu libro vaya bien, tenga una traducción excelente, y luego salga cualquier cosa. Dije, no, querría que tuviera una traducción. Dice, chico, pues lo tienes complicado, porque eso pues te va a costar mucho. Y entonces al final lo que hice fueron guiños, todos los guiños que pude a Galicia, cómo incluir en muchos poemas versos de autores gallegos. Un arcón de Salayos, y poner los títulos al menos en gallego, lleva de José Luis Méndez Ferrín estos 2 versos. Lento veleno que pos nos beizos unha cousa verde, lingua que me enche a boca enteiramente. Y mi poema dice, se me llenan los labios como de algas marinas, por la sangre hay rumor de arboledas y ríos, y en el cuerpo se mece un camino de estrellas que transito en las horas de sensibles latidos enlazado al silencio. En los mares de hierba la brisa tiene bocas de besos transparentes, la brisa tiene labios que callan mientras besan por no querer decirle que es un filo de muerte. Debajo de los pinos y de los abedules y debajo del rostro en vejez de los robles hay un sueño de hojas con versos de leyendas. Los mochuelos y autillos son ahuecadas voces que leen esas cantigas con miradas de asombro junto a luminescentes luciérnagas. La noche es una puerta con goznes que susurran, abierta a la inquietud de los rumores. Con lágrimas que ruedan en busca del océano, los arroyos son ojos que expresan su morriña. El campo se lamenta de aquellos que emigraron y al cabo de los años visitan sus ruinas. Porque no vean los cielos cómo llora la tierra cuando tantos luceros en la noche la miran, el reino de la luna se disfraza de niebla, ocultando ese duelo detrás de sus cortinas. Transformada la forma de guardar el forraje de cónicas palleiras a las pajas o el silo, confinado el gemido de los ejes del carro, ahogada entre maleza la voz de los molinos, cercenado el siseo letal de la guadaña, solo siguen as feiras, cual perdurable rito de una tierra que tiene nostalgias muy lejanas, el más lejano faro y un arcón de suspiros. Ya se pueden ir haciendo idea de con este primer poema cómo serán los siguientes. Son magníficos poemas, es un magnífico poemario. Y las palabras, medio de expresión del ser humano, capaces de dibujar, como es en este caso, sobre el papel los sentimientos, iniciando un viaje por una tierra que el autor
ha adoptado y le rinde un sentido homenaje con este libro de la mejor manera que sabe hacerlo, escribiendo. Las palabras necesitan de una voz que las module, exprese y las deposite en un sudario virgen llamado papel. Y esa mano es la mano del escritor, el poeta, primitivo, confiándonosla en este poemario, Coa Brisa do Norte. El poemario no solo habla de lugares de Galicia, de ciudades, de más o menos. Desde luego las 4 capitales están, Santiago, y luego hay algunas ciudades también. No podía faltar, por supuesto, Sarria, hacer un himno a Sarria, sino también de cosas de Galicia. ¿Y qué hay más gallego que el pulpo a feira? Pues aquí está, panal con morriña, el agua, mundo azul. Es que, ay, madre mía, vamos a ver si esto de verdad funciona. El agua, mundo azul para tus ojos, se tiñe de carmín al cocinarte, y la pálida piel cambia al instante su anémica expresión por tibios rojos que tasan las pupilas anhelantes. Luego, el raudo latir de la tijera transformará tus carnes en rodajas. Aceite y pimentón lustran alhajas sobre un sencillo plato de madera. Vino, cachelos, pan, se complementa con ello tus porciones, y en la boca se sublima un sabor que el gusto evoca anotando estos versos, y da cuenta de que un buen pulpo a feira te trastorna. Primitivo dice que no hay más cosa mejor que el pulpo, pero decir Costa da Morte es una evocación a Galicia ya. Sí. Y es un poema suyo que ya lo tienes. Ya lo tengo. Costa da Morte. Dices: de lejos ya se escucha el fragor que recorre las rocas erizadas por gritos de agonía. Jirones de la niebla deambulan los caminos marcados por el duelo, como si fueran restos de sueños naufragados. Tienes el atractivo fatal de la catástrofe. En tus gélidas aguas, abrazo de serpientes, y enseñas en tu espuma la blancura de paños que sirven de mortajas. Por eso, las gaviotas dan gritos estridentes de gargantas heridas que evocan angustiosas llamadas de socorro. Por eso, el viento deja lívidas humedades como dispersas lágrimas prendidas de las hierbas y en las trémulas hojas. Pinos y arbustos giran su cuerpo hacia la tierra y así alargan sus ramas, cual brazos extendidos solicitando ayuda. ¡Ay! Costa sin entrañas, poblada de sirenas que siempre andan buscando varones vigorosos en las fieras galernas. Hay costa despiadada, en donde cada pueblo depositó sus flores bajo un cielo de piedra en lápidas de espuma. ¿Qué desagravio exigen tus aguas indignadas? ¿Qué frenesí homicida hace latir tu pecho a costa de la muerte? Primitivo es el alfarero de las palabras. Con la argamasa en sus manos utiliza las herramientas precisas para transmitir. Maneja los instrumentos del artesano, del maestro escritor, y ante él no existen desafíos ni distancias para traernos cada rincón que se ha dibujado en su alma viajera por Galicia. Con la tinta de sus vivencias impregna las páginas. Vamos a ver ahora qué pasa. Me pide el chef que cierre esto. Vamos a ver esa torre de Hércules que él ha vuelto tantas veces. Bien, dice mi poema: desde lejos
Sentí su vertical magnetismo oteando horizontales superficies de bruma en el océano. La desnudez de piel rocosa que sumerge en días luminosos la imagen de su altura bajo el agua, entre sombras de nubes y gaviotas que atraviesan el sólido reflejo. Y me quedé mirando cómo era atraído a la estela prominente aquel largo reguero de personas que ascendía las losas del paseo hasta alcanzar el pie de la atalaya. Algunas aguantaban su poder y en torno a la deidad permanecían dando vueltas al mágico paraje. Otras se diluían en su interior para reaparecer luego con ojos de haber visto los límites del día junto al iris gigante de la esfinge. Después, todas hablaban de lo mismo, aunque no coincidieran sus palabras. Alguien la definió de estalagmita con piel de pétreas gotas, megalito para vencer el miedo a lo lejano, dijo otra voz. Silencio de la luz contra la voz enérgica del viento, dedo índice de piedra, comentaba, para indicar el rostro de la muerte. La energía del fuego confrontado al líquido aposento de Neptuno. Todo esto lo escuché, mientras dejaba atrás el faro de perenne historia, bajo la exultación de haber estado sumido en las entrañas del icono, descender los 200 escalones y haberme liberado de su abrazo. La poesía de Primitivo es madre tierra, mar, acantilados, murallas, costas de muerte, ensenadas, torres, parajes, corrientes, tragedia, santos, ciudades, constelaciones, sonido de pisadas en la lejanía, amores, luces, sombras y viajes por el mundo de las meigas, las leyendas y el sentir de un pueblo. O sólido silencio das pedras. Verán ustedes enseguida que habla de los castros. Parecen solo rocas, salvadas del abrazo del olvido, del diente pertinaz de la inclemencia, de tosos, altercados, cataclismos y ese bosque restante que se apropia del lugar que digiere con su abrigo y la acidez del tiempo. Polvo eres, pero puede ser polvo verdecido. Parecen solo rocas, osario de paredes circulares. ¿Quién dijo que las piedras son entidades sin vida, taciturnas, distantes, si en el castro de Santa Tecla evocan lejanas emociones y rememoran ritos ancestrales? Con lenguas de silencio, ellas cuentan historias a quien puede indagar en su sobrio lenguaje, a quien sabe mirarlas con ojos sin penumbras y descubrir la huella de perdidos linajes. Los demás no entendemos esas bocas calladas ni el sólido mutismo del granito, ni escuchamos el pulso de su densa memoria. Los demás, en asombro, ¿acaso las sentimos como quien mira joyas de algún antepasado o presiente su huella en un resquicio aislado en los rincones del cerebro, allí donde adormecen los instintos? Imaginamos gritos de niños en las calles, carreras porque vuelven los buenos cazadores, los cuerpos adornados en mágicos rituales, olor a carne asada de comunal banquete y danzas en las fechas de equinoccios solares. Inexpertos en ciencias que estudian las ruinas, paladeamos los ecos que semillan el aire.